llegó a interactuar con Jesucristo y llegó a interactuar con la Virgen María. Es más, ella ayudaba a la Virgen. Si por lo menos en su visión ella estaba contemplando a la Virgen en la huerta, cocinando, ella podía ayudar a la Virgen. Y cuando muchas veces Ana Catalina volvía del éxtasis, traía consigo lo que estaba manipulando en la visión. ¿Lo traía físicamente o solo tenía movimientos? Físicamente. ¡Wow! Entonces, esto no hay explicación porque Ana Catalina Emery siempre estuvo postrada en cama y nunca salió de su habitación, siempre estuvo allí. O sea, eso es un viaje en el tiempo literal. Literal, literal. Ella podía interactuar con las personas, o sea, podía hablar con la Virgen, ayudar a la Virgen, tenía la facultad de poder estar en dos lugares al mismo tiempo sin dejar estar en el lugar donde ella vivía. ¿Puedes contarnos alguna otra cosa que Ana Catalina haya visto de Jesús? ¿Alguna interacción con Jesús? Expansión. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, mis queridos expansivos y expansivas. Aquí estamos en un episodio más de Expansiónate. Para quienes no me conocen, mi nombre es Bea García Ares y soy la autora de los bestsellers Eres Intuición y Eres Reditable. Hoy me encuentro acompañada de William Sandoval. William es evangelizador digital y adicionalmente pertenece a la Comisión Pro Canonización de Ana Catalina Emmerich, encargado para Latinoamérica. Bienvenido, Williams, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación para tu programa. Y de esta manera saludo a todas las personas devotas de Ana Catalina Emery que hoy son parte de este episodio. Bueno, bienvenidos a todos por aquí. Y bueno, yo quiero decirte que en una oportunidad te escuché hablando de ella y quedé tan impactada. Yo te dije que casi que me compro ese día un pasaje para Turquía y me voy a conocer la casa de la Virgen María, que eso está muy relacionado con ella, y lo voy a hacer. Lo voy a hacer gracias a ti, porque de verdad que es una historia impresionante y yo dije, bueno, quiero ser parte de la difusión de esta historia tan bonita, tan maravillosa. Y bueno, qué bueno que aceptaste mi invitación. Entonces, Con todo gusto. lo primero que quiero preguntarte es cómo tú o sea, terminas dedicándote a esto y luego, por supuesto, quiero que nos compartas esa historia de quién era esta beata que está a punto de ser canonizada, ¿cierto? Sí, bueno, Ajá, yo cuéntanos. conozco de Ana Catalina Emmerich desde muy niño, desde muy muchachito. Eh, la primera vez que escuché hablar de ella fue de una venezolana que va camino a los altares, de la sierva de Dios María Esperanza Bianchini. Fue una mística venezolana, vidente de las apariciones de Finca Betania. Ella fue quien en su momento me recomendó leer sobre Ana Catalina Emmerich. Después lo conversé con una religiosa llamada la Hermana San Luis. La Hermana San Luis es hermana de sangre de la hoy Santa Madre Carmen Rendiles, la primera santa venezolana. Y fue la Hermana San Luis quien me regaló los primeros libros que tuve de Ana Catalina Emmerich. Siendo, digamos, la referencia de que María Esperanza, de una santidad bastante reconocida y con unos carismas extraordinarios, quien de alguna manera me refirió o me recomendó hablar de Ana Catalina, pues yo no tuve la menor duda de tomar estos escritos como libros de cabecera. Ok. Yo creo que en aquel entonces, cuando los niños jugaban al Atari o al Nintendo, yo lo que hacía era aprovechar el tiempo de leer a Ana Catalina, sin nunca imaginarme que con los años posteriormente iba a ser parte de la comisión de Ana Catalina Emery. Y lo mismo pasó con mi hermana. Mi hermana también se devoraba los libros, compartíamos ideas, soñábamos con viajar a Tierra Santa, a Éfeso y a todos los lugares que Ana Catalina Emery narra a través de sus visiones. Así es como me adentré al tema de la lectura y del estudio de Ana Catalina Emery. Ya después con los años, pasó muchos años, cuando terminé siendo de la Comisión Pro Canonización. Gran parte se debe al conocimiento que fui adquiriendo a través de la lectura, que dominaba bastante el tema. Segundo, que ya para entonces había viajado por muchos países, sobre todo Medio Oriente, y me había dado la tarea de estudiar los lugares santos con las visiones de Ana Catalina Emery. Y esto me daba como conocimiento del tema, dominio del tema, diría yo, que cuando visité por primera vez Dulmen, que es el lugar donde vivió y donde pasó los últimos años de vida Ana Catalina Emery,
pues la misma comisión se dio cuenta que de alguna manera tenía dominio del tema y terminé siendo parte de la comisión. Ok. Y bueno, me dedico a viajar a muchos países, dando conferencias sobre Ana Catalina Emery, promoviendo su causa, hablando de sus virtudes y, y de alguna manera parte de lo que hago a través de mi canal de evangelización es darla a conocer. Ok, y bueno, pienso que lo estás haciendo muy bien. Em, ¿Quién era esta beata? Bueno, primero que nada quiero preguntarte, ¿cuál es la diferencia entre estar beatificada y estar canonizada? Son pasos que la iglesia ha estipulado para llegar a los altares. Lo primero, cuando una persona fallece con olor de santidad, se le apertura de manera oficial la causa. Esto ocurre en la diócesis, sea donde nació o donde falleció el posible santo. En el caso de Ana Catalina Emery, ya esto se inició hace más de 100 años y fue proclamada beata en el 2004 por el Papa San Juan Pablo II en Roma, el 4 de octubre del 2004. ¿Qué quiere decir beata? Que puede tener culto, se le puede atribuir culto, se le puede venerar, solo que los beatos, por llamar así, su culto es local, en la zona donde ellos vivieron, o sea, no estamos obligados a tenerle culto en otras latitudes. Pero ¿qué sucede? Que llega un momento en que se cruzan las fronteras y ese culto trasciende, que es lo que está pasando con Ana Catalina, que le tienen devoción en los 5 continentes del mundo. Y se avanza al título de santa para cada título, sea para beatificación o para canonización, se necesita un milagro atribuido a la intercesión del candidato a la santidad que sea posterior al momento de su muerte. Los milagros que ellos obraron en vida no son atribuidos para llevarlo a los altares. Ok, Pueden ser milagros desde el momento de la muerte, o sea, desde el momento en que fueron velados en adelante. Ese primer milagro que se estudia y se comprueba, la Santa Sede les da a través de un decreto del Papa el título de beatos. Posteriormente, después de la beatificación, tiene que surgir un nuevo milagro estudiado y comprobado que le conceda el título de santa. En ese paso es donde nos encontramos ahorita con el caso de Ana Catalina Emmerich. ok. Una vez los santos, la diferencia de beato a santo es que los beatos es un culto local y los santos es un culto universal. Ah, ok, qué interesante. Gracias por la explicación. Vale, entonces ella, cuéntanos un poquito en dónde nace y por qué es una beata, por qué se está considerando la canonización. Bueno, Ana Catalina Emmerich nace en 1774, un 8 de septiembre. Fue una mujer mística desde temprana edad. Desde muy niña ella empezó a tener experiencias místicas, acotando aquí que cuando la Iglesia Católica reconoce la heroicidad y la santidad de una persona, no lo reconoce por los dones extraordinarios que tuvieron en vida, sino por la heroicidad, por la forma como vivieron su fe de una manera ejemplar, de una manera heroica, la fe, la esperanza y la caridad. Y eso en ella se distinguió extraordinariamente. Los dones de Ana Catalina podríamos definir que tuvo el don de el conocimiento infuso. Quiere decir que ella, estos conocimientos no fue producto del estudio, sino fue un don que Dios le dio a ella de manera innata, de manera natural. Conocía la vida de Jesús, la vida de la Virgen, mucho más que incluso los estudiosos de teología. Eh, Conocía detalles de la vida de Jesús y de la Madre de Dios que ni siquiera están en las Sagradas Escrituras. Eh, por decir así, detalles. Tanto así que cuando Mel Gibson leyó las revelaciones de Ana Catalina Emery sobre la pasión del Señor, Mel Gibson dijo, esto vale la pena hacer una película, y es cuando Mel hizo la famosa película en el 2004 de la Pasión de Cristo. Pero es por la cantidad de detalles que Ana Catalina detalla que ella obtuvo a través de sus revelaciones con gran precisión. Incluso este mismo año va a salir una película de la vida de la Virgen inspirada en las revelaciones de Ana Catalina Emmerich.
película que el productor es Eduardo Verástegui, una maravillosa película que próximamente va a estar en el cine. Y también Mel Gibson volverá nuevamente al cine con Jesucristo, que viene siendo la resurrección. Todo esto también tomado de las revelaciones privadas de Ana Catalina Emmerich. Otros dones de ella, el don de la bilocación. Esto quiere decir que ella tenía la facultad de poder estar en dos lugares al mismo tiempo sin dejar estar en el lugar donde ella vivía. Era estigmatizada. Estigmatizado quiere decir que llevaba en su cuerpo las heridas de Jesús, como el Padre Pío de Pietrelcina, como Santa Gemma Galgani y otros tantos místicos de la cristiandad. Tenía el don del conocimiento. Ella podía ver el interior de las personas como le pasaba también al padre Pío de Pietrelcina. Tenía el don de profecías y infinidad de dones extraordinarios. Pero lo que más resalta en ella es esta capacidad que tenía de poder conocer sobre la vida de Jesús y de los santos, conocimiento que la llevó a dar detalles que llevaron al descubrimiento de la casa de la Virgen en Éfeso, como otros grandes descubrimientos que han sucedido, que han sido gracias al aporte de las revelaciones que Ana Catalina Emmerich nos ha dado. Ok, ¿nos puedes contar, por ejemplo, bueno, me encantaría que nos contases muchísimas cosas, muchos descubrimientos que han sido comprobables, pero bueno, ahora, por ejemplo, el de la Casa de la Virgen es algo súper comprobable. ¿Nos puedes contar cómo ocurrió eso? Ella es de las pocas, diría yo, me atrevería a decir la única. Hay muchos místicos que han hablado de la vida de la Virgen posterior a la muerte de Jesús, pero el detalle que da Ana Catalina Emmerich de decir que la Virgen vivió sus últimos días en Éfeso, diría que ella es la única que lo ha hecho, que yo tenga el conocimiento. Otros la sitúan en Jerusalén y etcétera. Ana Catalina dice que Juan, el evangelista, se llevó a la Virgen María a vivir a las inmediaciones de Éfeso, no en la ciudad como tal de la metrópolis de Éfeso, sino en una montaña que estaba a los pies de las ruinas actuales de la ciudad. Y dio tal cantidad de detalles de cómo era la casa, la ubicación, cómo era el estilo, que una ventana distaba hacia las ruinas, otra daba hacia Patmos, hacia el mar, que se encontraba a tanta distancia desde las ruinas actuales de Éfeso, que había un castillo relativamente cerca del lugar, etcétera. Dio tantos detalles. Incluso decía que en el lugar había muchos ruiseñores, refiriéndose al canto de los pájaros. Entonces hubo una religiosa francesa llamada Sor Marie de Mandat-Grancey, de una familia de la cual conozco bastante cerca, son amistades mías, y eso No. fue también lo que me obtuvo la posibilidad de tener mucho conocimiento del tema del descubrimiento. Diría que es una familia muy importante de Francia porque esta familia, dentro del árbol genealógico, hubieron dos papas, siendo uno de ellos el Papa Gregorio XI, si mal no recuerdo, amigo de Catalina de Siena, que hizo regresar el papado de Francia a Roma. También San Bernardo de Claraval. Esto para ponerte en contexto de la importancia de la familia ante la iglesia francesa. Ok, Entonces, esta monja, siendo preparada para casarse con un noble como ella, de la noche a la mañana decidió hacerse religiosa, ingresó en Francia, en París, en las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, y esta congregación la manda a fundar un hospital en Turquía, en la ciudad de Izmir, a unos 30 minutos, 40 minutos de Éfeso. Estando allí, Sor Marie se encontró los escritos de Ana Catalina Emmerich de la vida de la Virgen María, y ella se los leyó de la misma manera como me los leí yo, sin dudar nada de lo que ahí había. Y ahí es cuando ella se entera que, según estas revelaciones, la Virgen había vivido a tan solo 35 o 40 minutos de donde ella estaba, y nadie hablaba de ello. Y es así como Sor María se puso el empeño de ir tras las huellas de Ana Catalina Emmerich, tras las huellas de la Virgen con las visiones de Ana Catalina Emmerich, consigue los permisos de sus superiores, consigue el dinero que se lo envió su padre, con la cual ella compró la montaña, y es así como ella se fue en búsqueda del lugar. El mismo día que Sor María fue a buscarla, tuvo datos de la ubicación.
porque en el tren donde ella iba y Ajá. andaban dos turcos hablando en dialecto, que ya ella lo sabía el dialecto, y un turco le decía al otro, ¿qué vamos a hacer con la montaña del Bulguldak, que traduce la montaña del ruiseñor? Entonces Sor María le pregunta, ¿de qué hablan? Y estos turcos responden que ellos tenían una montaña que la querían vender porque no producían nada en ella y la querían vender a un buen precio. Cuando Sor María les dice, llévenme a ver el lugar, se encuentran que esta montaña era la única montaña que estaba a los pies de las ruinas de Éfeso. Por ende, era el lugar donde había vivido la Virgen. Y Sor María le compra toda la montaña. Para ese punto, no Ok. esperaba ella encontrar la casa, sino que ya ella tenía el lugar donde la Virgen había vivido. Le quedó dinero del que su padre le había enviado y es así como entre julio y agosto ella contrató a unos arqueólogos y fueron en búsqueda de la casa. Ese mismo día que fueron, la encontraron, porque era verano, no tenían buena hidratación y los arqueólogos le preguntaron a unas aldeanas dónde poder llenar las aljabas de agua. Y estas aldeanas, cuando le respondieron a los arqueólogos, en Mar y en Mana, que traduce por donde vivió María. Era tradición oral que en un punto de este lugar había vivido la madre de Jesús y Ana Catalina había dicho que del lugar donde la Virgen María dormía, Dios había hecho brotar una fuente de agua. Y esta fuente de agua que las turcas habían indicado, Sor María les dijo, subamos la montaña bordeando el riachuelo de agua, porque de donde dormía la Virgen, allí, perdón, bordeando el riachuelo, porque de donde nace el riachuelo dormía la Virgen. Y es así como subieron la montaña y ese mismo día encontraron las ruinas de una casa que cuando fue estudiada fue datada del siglo I de la era cristiana. Encontraron evidentemente la casa en ruinas y encontraron también vestigios del altar donde los apóstoles celebraban misas a la Virgen, tal como Ana Catalina lo había descrito. Wow, o sea, es una Siendo historia tan increíble que, bueno, es digna de una película, de una serie, no sé. Me Sí, parece así es. increíble. Tengo varias preguntas antes que sigas. Esta religiosa que encuentra las escrituras, ¿ella cuánto tiempo después vivió de Ana Catalina? Ya Ana Catalina había fallecido para el momento del hallazgo de la casa. Ella no se enteró en vida. Ella sabía que esto se iba a descubrir, pero no estuvo viva para el momento del descubrimiento. Ok, ¿y quién escribió lo que Ana Catalina decía? ¿Cómo ella encontró unas escrituras? Lo escribió un poeta alemán llamado Clemente Brentano, porque Ana Catalina Emery por sí sola nunca tomó papel y lápiz para escribir sus revelaciones. Ella se las dictaba a Clemente Brentano y Clemente tomaba los apuntes. Y es así como en época de Sor María ya se había publicado La vida de la Virgen María según las revelaciones de Ana Catalina y La dolorosa pasión de Jesús, que fue el mismo libro que leyó Mel Gibson y sacó La pasión de Cristo. Ok, y a pesar de que en teoría no se sabía en dónde había vivido la Virgen, por lo que te estoy entendiendo, las personas de este pueblo sí tenían como una claridad absoluta de que la Virgen había vivido ahí. Para ellos era evidente y Claro, clarísimo. claro, pero no era una tradición católica ni cristiana. Quienes tenían esta tradición eran musulmanes. Increíblemente para los musulmanes, en esa montaña había vivido la madre del profeta Jesús y nosotros los católicos ni siquiera estábamos enterados. Ahora, Wow. claro, claro sí que Éfeso es muy importante para la historia de la cristiandad. Primero porque en Éfeso vivieron los varios apóstoles, entre ellos Juan. Y esto se sabe arqueológicamente e históricamente y bíblicamente, porque allí Pablo, Juan escribieron numerosas cartas. Juan mismo escribió el Apocalipsis muy cerca de Éfeso, en la isla de Patmos, y actualmente en Éfeso se encuentra la tumba del discípulo amado. Si Juan vivió allí y si Juan fue enterrado allí, no es una exageración pensar que la Virgen también, porque si Juan se quedó con la Virgen María bajo su cuidado, no la iba a dejar botada en Jerusalén. Obviamente se la tuvo que llevar consigo. Sí, claro, tiene bastante sentido. Ok, Ana Catalina.
cómo tenía estas visiones? Porque bueno, yo he escuchado algo de ella y entiendo que tenía como una condición, ¿cierto? Pero era que estaba como siempre acostada. ¿Cómo pasaba esto y qué otras cosas veía, aparte de visualizar en dónde estaba la casa? Porque entiendo que esto no era lo único que ella veía. Bueno, Ana Catalina Emery vivía como alma víctima. Alma víctima quiere decir que tenía continuos sufrimientos, estaba postrada en una pequeña cama donde pasó gran parte de su vida. Y en este estado es donde venían los estados de éxtasis. Éxtasis es se le dice así al estado que se encuentra un alma cuando está en un grado de contemplación en un mundo sobrenatural. Ok, Y las visiones de Ana Catalina eran diversas, no solamente de la casa, ella también tenía visiones de la infancia de Jesús, de la vida de la Sagrada Familia en Egipto, incluso desde la creación del mundo hasta la época de Jesús. Y así como ella describió toda la vida de la Virgen María en Éfeso, de esa misma manera también describió la vida oculta del Señor en su paso por Egipto y los 30 años de vida oculta que Jesús vivió antes de su vida pública. wow. Y según estas visiones que ella tenía, ¿Jesús sí falleció en la cruz o luego continuó viviendo o no se habla nada de eso? Obviamente, nada de las revelaciones de Ana Catalina Emery contradicen la verdad ya revelada. Y Ok, también hay que aclarar que las revelaciones de Ana Catalina no están por encima de de la revelación dada a la Iglesia, que es las Sagradas Escrituras. Son revelaciones privadas que, si bien es cierto, pueden dar un gran aporte para nuestra fe y que no estamos obligados a creerla. O sea, si tú no las crees, no te vas a condenar. En este caso, mucha de la audiencia dirá, pero esto no lo sabía. Bueno, es que el hecho que no lo sepa no quiere decir que no, que te vas a condenar o si no las crees. Sí te digo que Ana Catalina ha sido una figura muy importante para la iglesia y que de alguna manera sus vivencias, sus revelaciones, el aporte que ella hace, nos da una claridad de la grandeza de nuestra fe, que lastimosamente muchos cristianos hoy día no nos formamos, no leemos y el que no conoce de su fe evidentemente es una presa fácil para que pierda la fe en cualquier momento a la primera de prueba. El católico hoy día no lee y es por eso que yo me estoy dedicando a evangelizar a través de las redes sociales, porque si la gente no lee, hay que echarle el cuento a las personas para que se formen. hay que ir a donde están. Si no están en los libros, hay que ir a donde están. Evidentemente, lo que tú y yo estamos haciendo es contar un resumen de la vida de esta santa para que la gente que no la conoce la conozca y si no tienen tiempo, van manejando y van escuchando tu podcast y así se forman. Exacto. O por lo menos así como tú has llegado a mi vida a través de que viste un programa mío o X, de igual manera mucha gente puede llegar a Dios a través de lo que hoy tú estás haciendo de esta entrevista. Así es. Me encantaría que me contaras cualquier cosa que a ti, cuando empezaste a leer todo lo que ella había contado, algo que te haya impresionado de la vida de Jesucristo, de la Virgen, que de pronto no era tan evidente para ti. ¿Cómo era Jesucristo? No sé, físicamente o su manera de ser, era realmente como cuentan, qué es lo que ella veía y cómo era la Virgen. A mí me encanta la manera como Ana Catalina describe a la vida oculta del Señor. ¿A qué me refiero? ¿Cómo eran sus días en Nazaret? La relación que tenía Jesús con su madre y con el mismo San José. Lo describe de una manera natural, de una manera sabiendo quién era, porque no es que Jesús descubrió a ser Dios, él sabía y tenía conciencia que era el Hijo de Dios. Y María Santísima obviamente sabía que quien había llevado durante 9 meses en su vientre era el mismo Dios que se había hecho carne en su entraña. Entonces, Ana Catalina narra todas las penurias que la Sagrada Familia tuvo que pasar desde que tuvieron que huir hacia Egipto, escapando de la persecución de Herodes. Y justamente de eso se va a tratar la película que este año va a sacar Eduardo Verástegui,
él se basa en todos desde el momento de la encarnación del Verbo en las entrañas de María hasta la huida de Egipto. Esa va a ser parte de lo que es el guión de la película, la trama de todo lo que vivió la Sagrada Familia, de la matanza de los niños inocentes, de los milagros que ocurrieron durante toda esta época en que la Sagrada Familia tuvo que emprender este camino hacia Egipto. Hay una narración que hace Ana Catalina Emmerich y yo la suelo contar en mis conferencias. Ella describe que cuando la Sagrada Familia fue avisada por el ángel a través del sueño de José, que ellos tenían que huir y que habían que sacar al niño porque Herodes lo quería matar, y de igual manera la familia de Joaquín, la familia de Juan, en este caso Isabel y Zacarías, tuvieron que sacar a Juan hacia el desierto porque también peligraba. Fueron las únicas dos criaturas que se salvaron de la matanza, pero porque de forma sobrenatural habían sido avisados. Ellos no tuvieron opción de poder planificar esta huida. Tuvieron que irse con lo que tenían. Y evidentemente, al huir de esta manera, también la vida de ellos corría peligro. Dice Ana Catalina que ellos no salieron en caravana, como era lo que se acostumbraba. En caravana era porque al ir en grupo se cuidaba, era más difícil que peligrasen al tener que ir tres personas en pleno desierto de noche. Evidentemente habían grandes peligros. Y la Sagrada Familia se encontró con una guarida de ladrones que estaban en el desierto, y esto es parte de la visión que tuvo ella. Ella decía que veía que la Sagrada Familia se encuentran con unos ladrones que colocaron como una especie de nylon a lo largo del desierto, que cuando la Sagrada Familia los tropezó, sonaban campanas, y esa era la trampa que ellos colocaban para poder, digamos, capturar o para poder robar a las víctimas. Y que cuando la Sagrada Familia fue impactada por este hombre, este ladrón, dice a la Catalina que ella vio que la Virgen iba sobre la mula y llevaba al niño Dios envuelto en su amplio manto, y que ella lo descubre, y que la mirada del niño Jesús enterneció al ladrón y se lo llevó a su guarida. Y que este ladrón tenía a un niño contemporáneo de Jesús que de alguna manera tenía una enfermedad en la piel parecida a la lepra, y que cuando la Sagrada Familia llega a la guarida, José se dedicó a hablar con los hombres sobre el futuro Mesías que estaba por llegar a Israel, sin revelar que ese niño que estaba allí era el Mesías. Y dice Ana Catalina que ella vio que Virgen pidió un balde de agua a la mujer del ladrón para bañar al niño Jesús, y que estas aguas se pusieron más cristalinas de lo que ya eran, y que la Virgen se la da a la madre de aquel niño enfermito para que bañara a su hijo en esta agua. Y dice Ana Catalina, he visto que el niño quedó totalmente curado al contacto con el agua donde el niño Jesús se había bañado, y que cuando la Sagrada Familia tuvo que continuar su camino, estos le dieron todo lo necesario para el camino, comida, abrigo, lo que necesitaban. Y que cuando estaban por salir, el ladrón, el papá de esta criatura enferma que había sido curado, le dice a José, José, hombre justo, dile a tu hijo cuando comience a reinar que se acuerde de nosotros. Dice Ana Catalina, he visto que aquel niño enfermo que había sido curado por las aguas de Jesús, se hizo ladrón como su padre, y repetir las mismas palabras el Viernes Santo cuando Jesús muere en la cruz. Aquel niño se llamaba Dimas y fue el buen ladrón que murió al lado de Jesús, y repitió las mismas palabras que su papá cuando le dijo el ladrón a Jesús, Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le respondió, hoy mismo estarás conmigo en el reino de los cielos. Este es el sentido de las visiones de Ana Catalina Emmerich, para que tengas una idea y la audiencia se familiarice. No, no, estoy impactada. Yo te quiero escuchar por horas. De verdad, qué increíble todo lo que cuentas, es decir, todo lo que ella podía ver. Y cuando ella veía estas cosas, estaba como espectadora, me imagino. Como una espectadora, el ángel, un ángel la llevaba en el tiempo a tener
a contemplar los acontecimientos tal cual como habían surgido. Ella lo que no podía era modificar las cosas porque ya habían ocurrido, pero ella podía interactuar con las personas, o sea, podía hablar con la Virgen, ayudar a la Virgen, pero no podía modificar el hecho porque ya había ocurrido. Entonces, lo que demuestra la veracidad de lo que ella contempló es los datos que ella da. Por ejemplo, Ana Catalina describe cómo era el anillo que usó la Virgen para sus desposorios, dónde se encuentra el anillo actualmente. Entonces da una cantidad de detalles que es imposible que ella los... Mira, hoy día a través de Google, a través de inteligencia artificial, a través del Internet mismo, tú puedes decir dónde se encuentra la tumba de San Pedro y en menos de un segundo el Internet te va a decir, se encuentra en Roma, a los pies de la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, y enseguida tú puedes armarte un tour, una peregrinación con los detalles que tú encuentras. Pero hace 200 años atrás esto no existía. Y Claro. además que no solamente la información que ya existía para el momento de Ana Catalina, sino la información que ella dio y que ella fue el instrumento para que esto se diera a conocer. Entonces, esa es la parte interesante de Ana Catalina Emmerich. Claro, qué increíble, por Dios. Y Eh, por lo menos, mucha información la audiencia la va a poder conseguir a través de mi canal de YouTube, que se llama Williams Sandoval TV. Me he dedicado a crear contenido no solamente como lo estamos haciendo hoy, sino que he viajado al lugar, he grabado en cada lugar santo para decir lo que Ana Catalina Emmerich dice allí, lo que está en la palabra de Dios, este es el escenario, aquí es donde ocurrió, si vienes a este lugar puedes llegar de esta manera, doy todo, como muchos influencers se dedican a crear contenido para el turismo, yo lo hago para el turismo religioso visitando cada lugar en Egipto, en Turquía, en Tierra Santa, en Italia, Francia, Europa, todo eso. Y eso ayuda a que si quieren viajar sin mí, pueden hacerlo consumiendo el contenido. O si quieren viajar conmigo, se vienen a una peregrinación y yo mismo les guío la peregrinación, que también lo suelo hacer. Es parte del trabajo de evangelización que estamos realizando ahorita. ok, ¿y cómo sería? Vamos a irnos ahí un momento y volvemos. ¿Cómo sería una peregrinación contigo? Es decir, ¿cómo te contactan? ¿Dónde te buscan? Y entonces, ¿cómo poder saber a qué lugares irían? Por lo menos a través de mi cuenta de Instagram. Yo tengo todas las plataformas digitales, pero las más fuertes es mi canal de YouTube y mi cuenta de Instagram. A Ah, través de Instagram las personas pueden saber a dónde me encuentro de forma inmediata, porque suelo hacer historias en vivo y digo, mire, me encuentro en tal parte. Y a sí. través de las historias que publico en Instagram, les aviso a la audiencia la fecha de mis próximas peregrinaciones. Y las personas interesadas pues, me pueden contactar, escribir al privado a través del Instagram y yo les mando la información y si les apetece, bueno, se pueden acoplar. Mientras que en el canal de YouTube se publica lo que grabo a través de los viajes Ok. o documentales o entrevistas que hago a personas, eso es a través del canal de YouTube. Si las personas quieren saber más en vivo, conocer cuándo va a ser el próximo viaje, tienen que hacerlo a través de mi cuenta de Instagram, @Williams. Ese William es como un apellido, con MS, Williams.sandoval1. Me pueden seguir allí, me pueden escribir a través del Instagram y yo le envío la información. Tengo este año no sé cuándo saldrá la entrevista que estamos haciendo ahorita, pero en el mes de septiembre del 2026 y octubre del 2026 tengo dos peregrinaciones que salen desde los Estados Unidos y vamos a viajar. Una es Alemania, Bélgica y termina en Éfeso y otra es Medjugorje y termina también en Éfeso. Lo hago porque Éfeso es para mí, mira, muchas personas viajan a Lourdes, Fátima, Medjugorje, la Guadalupe. En esos lugares se apareció la Virgen, pero en Éfeso vivió la Virgen María. En Tierra Santa nació el Salvador y nació la Virgen. Y evidentemente el contacto con la tierra donde ellos pisaron es extraordinario. Por lo menos sabemos que la Virgen, no sé, 9 años de su vida aproximadamente los vivió en Éfeso. Entonces ahí no es que apareció, ahí ella vivió, durmió, comió, lloró, o sea, es algo extraordinario.
¿Qué se siente estar allí? No hay palabras, no hay palabras, porque es algo que desde niño yo leí y cada vez que voy, para mí es ir al cielo. Saber que esas piedras de esas paredes, cuántas veces vieron a la Virgen llorar porque ya Jesús había muerto. Por ende, pensar en Éfeso es pensar en la soledad de María. Y las mamás que nos están escuchando, que han tenido la desgracia, porque eso es una verdadera desgracia, ver morir a un hijo, porque la ley de la naturaleza, uno dice, bueno, que los hijos entierren a sus papás. María Santísima le tocó enterrar a su hijo. Evidentemente ella también lo vio resucitado, pero esa ausencia, ese dolor de madre de no tener el contacto con Jesús, eso es Éfeso. Y estando la Virgen allí, la Virgen se convirtió en madre de la iglesia. Dice Ana Catalina que todos los apóstoles desfilaban por aquella casa a pedir a la Virgen consejo, a pedir a la Virgen una, una luz para poder saber evangelizar, para poder llevar, porque nadie más que María conoció a Jesús y nadie más que una madre sabe hablar de su hijo, porque las mamás saben qué le gusta, qué no le gusta, qué le causa dolor, qué le causa alegría. Entonces, lo que la Virgen podía aconsejar a la iglesia naciente, nadie podría dar más detalle que la mujer que parió a Jesús, que se llama María Santísima. Así que Claro, cuando los hermanos separados hablan mal de la Virgen María, ¿cuánto no le causan dolor a Jesús? Porque están hablando de la mujer que lo parió. claro. Al principio, cuando empezamos a hablar de esto, yo pensaba que ella como que observaba todo esto como una espectadora, era como una visión remota, es decir, Tal como... cual. No, pero bueno, ahora también me estás diciendo que ella interactuaba, es decir, que Ella ella se interactuaba. veía Exactamente. físicamente en el sitio y llegó a interactuar con Jesucristo y llegó a interactuar con la Virgen María. Es más, ella ayudaba a la Virgen. Si por lo menos en su visión ella estaba contemplando a la Virgen en la huerta, cocinando, ella podía ayudar a la Virgen. Y cuando muchas veces Ana Catalina volvía del éxtasis, traía consigo lo que estaba manipulando en la visión, ¿Lo traía físicamente o solo tenía movimientos? físicamente. ¡Wow! Entonces, esto no hay explicación porque Ana Catalina Emery siempre estuvo postrada en cama y nunca salió de su habitación. Siempre estuvo allí. O sea, eso es un viaje en el tiempo literal. Literal, literal. Es más, dice, yo no sé si tú has escuchado hablar, creo que vives en España. En España hay una vocación mariana llamada la Virgen del Pilar de Zaragoza. Sí. Bueno, Ana Catalina describe que esta aparición mariana que ocurrió al apóstol Santiago ocurre en vida de la Virgen María. Y la Virgen María vivía en Éfeso cuando la Virgen se biloca hasta España para visitar a Santiago sin dejar Éfeso y queda el portento del pilar y la imagen sobre aquella columna. Este episodio ocurrió en vida de la Virgen María. Ok, ok. Y todo esto, si alguien lo quiere leer, ¿dónde lo lee? Es decir, ¿dónde se encuentra este libro? En Amazon se puede encontrar las revelaciones, la vida de la Virgen María según las visiones de la Beata Ana Catarina Emmerich, al igual que la Pasión de Cristo. Para los que viven en España, en las librerías católicas se pueden encontrar. Basta decir la dolorosa pasión de Jesús según las visiones de la Beata Ana Catalina Emmerich y en las librerías católicas lo pueden encontrar en España, sino también a través de Amazon. No soy el autor de los libros, yo le estoy No. dando publicidad a las revelaciones de Ana Catalina que son de conocimiento público y que existen en todos los idiomas, se puede encontrar. Claro, Pero pero claramente en Amazon las personas lo pueden conseguir. esos libros no son los libros que escribió este poeta. eh, Claro, sí son los mismos. exactamente. El Ok, autor es Clemente Brentano, el autor de los libros. ok, ok, vale. ¿Puedes contarnos alguna otra cosa que Ana Catalina haya visto de Jesús? ¿Alguna interacción con Jesús? Algo que nos puedas Pues, contar de él. pues bueno, también, como yo te decía, hay un hecho muy lindo que es cuando la Sagrada, nos vamos al Antiguo Testamento. Dice Ana Catalina Emery, por ejemplo, cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva,
fueron expulsados del paraíso terrenal, ella veía este paraíso en lo que hoy día es Jerusalén. No es que era lo que hoy día es Tierra Santa, era el lugar de la creación donde vivió Adán y Eva. Solo que perdieron la belleza que tenían al momento original por el pecado mismo. El pecado destruyó la misma naturaleza. Lo que tú hoy ves como hermoso, sabroso y oloroso es el bagazo, como decimos en Venezuela, de la belleza original de la creación. Y dice ella que ella vio a nuestros primeros padres llorar sobre una roca y que esta misma roca fue la roca donde Jesús lloró cuando tuvo en el huerto de los olivos el inicio de su pasión. Y ella dice que lo que Adán y Eva caminaron en el pecado, Jesús y María lo tuvieron que recorrer en gracia. Y que aquel camino desde Getsemaní, que es el huerto de los olivos donde Jesús lloró, lugar donde también estuvo Adán y Eva, ese mismo lugar fue el recorrido que hizo Jesús hasta llegar al Gólgota, o el lugar del Calvario o de la calavera, que es el lugar donde Jesús murió. Ahora, ¿sabías tú por qué se llama el lugar de la calavera? No. Porque es el lugar del sepulcro de Adán. Y por eso se llama el lugar de la calavera. Son una cantidad de detalles que también la historia misma lo confirma y que Ana Catalina Emery lo viene a refrescar y que a veces ni siquiera nos lo explican de esa manera tan detallada en la misa. Cuando ustedes leen a Ana Catalina, es más, cuando ustedes vayan a Tierra Santa, la vida lo van a ver diferente, porque cuando ustedes van a misa, el pensamiento va a volar en el tiempo y se van a poder imaginar dónde ocurrieron cada hecho bíblico. Por eso es que ir a Tierra Santa es el quinto evangelio y todo cristiano, todo católico debería tener como meta ir por lo menos una vez en la vida a visitar la tierra de Jesús. Y Esa por es, eso me estoy dedicando en la medida de la posibilidad de llevar peregrinos a Tierra Santa. ok, esa es una de las preguntas que te tenía. ¿Cuál es como el top 5 de lugares que una persona interesada en estos temas debería visitar, que se puedan visitar hoy en día, que no sea Tierra Santa. peligroso? Ok, Tierra Santa. Mira, yo acabo de estar en Tierra Santa en el mes de febrero cuando inició la actual guerra. Actualmente ya se está comenzando de nuevo a llevar peregrinaciones a Tierra Santa. Yo tengo un grupo para el próximo. Lo tenía en este octubre y la suspendí para el año que viene para dar como un espacio de tiempo a que haya más normalidad. ok. Eh, Toda la vida de Tierra Santa ha sido una tierra de conflicto. Si vamos a esperar a una época mejor, te vas a morir y no vas a llegar. Ok. Eh, yo, por el amor que siento por Tierra Santa, seguiré yendo. He ido como 7 veces. Es el lugar donde quisiera estar, porque es el lugar donde vivió Jesús, donde nació Jesús y donde nació mi fe. Y es un sentido de pertenencia. Para mí es mi segunda patria y como te digo, todo cristiano debería sentir eso por la tierra que vio nacer a nuestro Salvador y trabajar por la paz. ¿Cómo puedo trabajar yo por la paz? Orando, pidiendo a Dios. ¿Por qué llevo gente a Tierra Santa? Porque si todos los cristianos que viven allá tratan de emigrar buscando un mejor porvenir, van a dejar abandonados los lugares santos. Y después no nos quejemos cuando veamos lugares que son importantes para mi fe convertidos en mezquita. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Llevando gente que cuando vayan allá se alojen en lugares cristianos, compren souvenir cristiano a cristiano, porque increíblemente a veces el souvenir más destacado son de musulmanes. Entonces la Mm. idea es llevar personas que ayuden a los que viven allá para que se queden a vivir allí y los lugares se preserven en el tiempo. Eso es parte del carisma o del amor que Ana Catalina Emmerich me ha regalado a mi corazón como cristiano, ese amor por la Tierra Santa. Ok. Hay una pregunta que yo tengo desde que soy niña y puede que tú no tengas la respuesta, pero igual me gustaría saber tu opinión. ¿Por qué estos lugares santos, eh, a- por qué están tan rodeados de conflicto, de guerras, de intolerancia? Porque donde sobreabunda la gracia, sobreabunda el pecado. Y recuerda que es un lugar que es importante para cristianos, musulmanes y judíos. Entonces, todos se disputan la propiedad de ese lugar. Aparte
que desde antigüedad Israel es un punto estratégico para el comercio exterior por la ubicación que tiene. Entonces, desde antes de Cristo era un lugar que era de conflicto. Por eso el poder de los romanos sobre aquel territorio, porque era un punto muy importante para el comercio y etcétera. Y hasta la fecha, ahora, bueno, ya en época de Jesús el lugar era importante porque era el lugar de donde Dios se había revelado, donde hasta el mismo Moisés había peregrinado para ver la tierra prometida. Entonces, es un punto que desde la creación del mundo es importante para nuestra fe. Ok. Ana Catalina viajó también a épocas del Antiguo Testamento o solo se centró en la Claro, época desde la creación del mundo. Por eso te conté el episodio de cuando de ella Adán y Eva. hablaba de ver a Adán y Eva llorando en el mismo lugar donde después Jesús lloró. O sea, ya estuve en momentos como, no sé, el arca de Noé. Tal cual. Wow. Solo que esas revelaciones no las vas a encontrar en el tomo de la vida de la Virgen, porque en el tomo de la vida de la Virgen habla sobre la vida de la Virgen. Ok, Y en el de la dolorosa pasión de Jesús habla sobre la pasión de Jesús. Hay otros libros que son las revelaciones completas, que en español se encuentran 10 tomos. En Latinoamérica me pueden contactar a mí a través del Instagram y yo puedo, estamos viendo cómo llevar estos libros a los Estados Unidos. Lo tengo disponible en Colombia y dentro del territorio de Venezuela. Y hacemos envío tanto dentro de Venezuela como en Colombia a todo el territorio colombiano y desde Miami a todo Estados Unidos. Pero en estos momentos los libros los llevo por pequeñas cantidades a Estados Unidos y no logro cubrir la demanda por el solo hecho de que estamos viendo de abaratar los costos de llevar estos libros y que sean más accesibles a las personas, porque a veces es más costoso el envío que el valor mismo de los libros. claro. Bueno, ahora hablamos, a lo mejor en eso yo te puedo ayudar. De verdad que estoy súper agradecida por todo el tiempo que nos has dedicado. Estoy, wow, súper impactada con todas estas historias. No tenía conocimiento de ella, gracias a ti ahora sé quién fue. Pienso buscar estos libros y voy a hacerte una pregunta que le hago a todos mis invitados. Dinos tres libros que vengan a tu mente que nos puedas recomendar. Pueden estar relacionados con el tema o no. Primero que nada, la palabra de Dios, la Biblia. La Ok, Biblia no es un adorno, la Biblia es la palabra de Dios viva y que cada vez que la leemos, algo Dios nos va a revelar. Todos tenemos que tener la Biblia. Ese es el top, el libro invaluable que no debe estar sino cerca de nuestra cama para leerlo todos los días. Ya después podría yo recomendar los libros de Ana Catalina Emery y en tercer lugar, pues les recomendaría la vida de algún santo, como el libro del Padre Pío, que existen muchos escritores que han escrito de él. Todo lo que pueda ayudar a que nuestras almas se alimenten de cosas de valores, porque dependerá de a quién entrevistes, otros te podrán hablar, recomendar libros de nutrición, libros de salud, claro. perfecto, pero los libros espirituales, yo quisiera saber de dónde se aferra la gente que dice que no cree cuando llega una prueba como la pérdida de un ser querido o una enfermedad. O sea, ¿de dónde te agarras tú para poder sobrellevar un dolor, una pérdida, una depresión, si no tienes a Dios al lado tuyo? Mira, como decía Santa Teresa, aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperará, lo mismo que te quiero te quisiera. Así que si tú no crees en nada, tienes que preguntarte ¿qué vas a hacer de ti el día que tú mueras? Porque entonces serás como un papel, como una hoja que se marchita y evidentemente qué triste vivir la vida así. Ahora, para los cristianos que creemos que Jesús es el Hijo de Dios, pues evidentemente la palabra de Dios, la Biblia, es el libro de cabecera que toda familia debe tener. Ok, te iba a decir que, bueno, yo no suelo comentar mucho a nadie en Instagram, nada, pero en estos días vi a un chico que estaba pasando por algo terrible y le dije, le escribí algo así como que, bueno, por alguna razón está pasando esto, como confía, y mencioné la palabra Dios, que bueno, es un tema, la política, la religión, ya sabemos que, y además que luego al decir Dios, bueno, cada quien lo asociará a la religión que más le parezca. Y me ha caído un montón de gente encima, o sea, en plan, si Dios existiese, no morirían niñitos con cáncer.
Bueno, yo le respondí amorosamente a todos, ¿sabes? Pero sí sentí como un poco de tristeza de pensar, qué lástima que esta persona no tiene nada que aferrarse, de lo que tú decías ahora, porque justamente cuando yo he tenido momentos difíciles, eso es lo que me ha ayudado y es lo que me ha sacado a flote. Entonces, sí, eso, cuando no tienes nada, mi papá siempre decía, el ser humano tiene que creer en algo, en lo que sea. Vale, pues sí, yo pienso lo mismo, es decir, hay alguien soportándote, sosteniéndote del otro lado, pero si no sabes que está ahí, pues difícilmente vas a poder sobrellevar las circunstancias fuertes que en esta vida se te presentan, en esta experiencia. Hay que creer en Dios, porque uno puede creer en cosas que no te van a resolver la vida. El dinero te podrá resolver algunas cosas, pero el dinero también te trae problemas porque no es la solución de todas las cosas. Yo tengo amigos de mucho Claro. dinero y que sus vidas son vacías y llega un punto que ya el dinero no les compra la felicidad. Solo Dios es capaz de llenar el vacío del ser humano, porque Dios fue el que nos creó y Dios conoce hasta lo más íntimo. Tanto nos conoce que Él se quiso hacer hombre para poder entendernos. Así que no podemos decir que Jesús no nos entiende, porque Jesús y María, ellos vivieron todo lo que un ser humano vive. Tuvieron que emigrar, tuvieron que morir en la cruz en el caso de Jesús. Eh, Hay muchas personas que les ha tocado emigrar y que dicen, pero es que Dios no nos entiende. Mira, no digas eso, porque Dios tuvo que huir a Egipto y supo pasar roncha y calamidad para poder huir de la matanza. Ellos lo vivieron todo. En una Claro que corta vida sí. de 33 años, Jesús lo vivió todo. Entonces, hoy día uno mira, si tú tienes las comodidades, bien, disfrútala mientras pueda, pero la vida es tan cambiante que tú no sabes en qué momento te puede cambiar la historia. Y que si tú no estás bien apegado a Dios, de dónde te vas a aferrar para poder tú mantenerte firme? ¿Por qué existe tanto suicidio? Porque la gente no tiene a Dios en su corazón. Una persona que tiene a Dios en su corazón ve las cosas de otra manera. Y es Totalmente. por eso que es importante crear valores. Lo que tú estás haciendo hoy día, esta entrevista, de alguna manera, con que una persona esté viendo este programa y se esté pensando y quede con ese interrogante de la existencia de Dios, logramos el objetivo. Porque estaremos ayudando a alguien que está en depresión, que tiene un problema, con palabras. Y esa es la misión que debemos de tener, siempre decir algo positivo, siempre tratar de ayudar a las personas, de animarlas a ser mejores personas y que sí se puede, porque hoy día los antivalores están constantemente bombardeándonos en la política, en la televisión, de múltiples maneras y necesitamos que seamos mayoría los que hablemos de un mundo mejor, que sí es posible vivir de la mano de Dios. Y eso no quiere decir que seamos aburridos, porque yo soy un ser humano que disfruto la vida a todo lo que puede, pero evidentemente con los límites que te da la fe de saber lo que está bien y lo que está mal. Sí, sí. Dios no quiere que no vivamos, al contrario, quiere que vivamos y disfrutemos la vida que nos dio. Quiero hacerte un reconocimiento por el trabajo tan bonito que estás haciendo. De verdad que me parece increíble. Te he estado siguiendo últimamente y bueno, es algo incansable. O sea, te has dedicado, como se dice en Venezuela, fajado. Te has fajado con llevar al mundo todos estos temas y sí estoy completamente segura que esto trae muchísima luz. Como dices tú, aunque sea una persona que está escuchando esto. Y ya con esto, con este agradecimiento profundo, me quiero despedir y también agradecer a las personas que nos han acompañado hasta aquí. Por favor, si este episodio les resuena, si a su mente viene alguna persona que ustedes sientan que tiene que escuchar esto, déjense guiar por su intuición, por esa sabiduría interior y compartan este episodio. Y también ayúdenos a que esto le llegue a otras personas que de pronto ustedes no conocen, pero que también necesitan recibir esta información por la razón que sea, porque la están necesitando probablemente. ¿Cómo pueden hacer eso? Eso lo pueden hacer compartiendo el episodio, dándole like. Es una interacción súper simple, darle a un botón, pero a nosotros nos ayuda muchísimo dejando cualquier mensaje, preguntas que luego William va a poder ver, va a poder responder o yo le pediré la respuesta y se la haré llegar.
todas las interacciones. Suscríbanse al canal. La mayoría de las personas que nos escuchan, el 90% no está suscrita. Entonces suscríbanse para poder seguir trayendo invitados como Williams y llevando información que traiga luz al mundo. Y también pueden evaluar el episodio, el podcast, en cualquiera de las otras 11 plataformas en donde se encuentra. Williams, una vez más, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Vale, que estés muy Gracias por la bien. invitación, que Dios te bendiga y que bendiga el Señor a todas las personas que hoy han sido parte de este programa. Y mil perdón por posponer tantas veces la entrevista, pero bueno, no he parado y he andado de un viaje a otro y por eso fue la dificultad, pero con el corazón siempre dispuesto de ayudar a las personas. No pasa nada, todo pasa cuando tiene que pasar. Muchísimas gracias. Chao, chao.